Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Siempre me da una gran satisfacción, no solamente por la amistad de añeja data, sino porque es de los historiadores más amenos y profundos. ¿Por qué? Investigación y además tiene no solamente lecturas sobre temas históricos, biografías, etcétera, sino que es un lector voraz de literatura y de otras vertientes de las artes y las letras. Se trata del licenciado Juan Daniel Balcácer, que yo tengo, si él ha publicado 8 obras, yo tengo 9, porque él me ha entregado algunas antes de editarlas, entonces puedo hablar algo que parece que es algo disparatado. Con él vamos a dialogar bajo el marco de estos cuadros de las Galerías de Arte San Ramón, cuyos locales están en la avenida Abraham Lincoln y en la Doctor Betances. Él es cliente de las Galerías de Arte San Ramón porque el personal de esa empresa son personas agradables que le pasean a uno, le muestran los cuadros, en fin, y no están tampoco como algunas otras empresas que lucen como si estuvieran tratando de obligar a uno a consumir, ¿no? Le dejan a usted escoger con toda su calma. Galería de Arte San Ramón, con Juan Daniel Balcácer, nuestro hermano afectivo, vamos a dialogar después de esta pausa. De inmediato pasamos a dialogar con el licenciado Juan Daniel Balcácer, un distinguido historiador, sólido intelectual, ha publicado varias obras de su especialidad y todas éxitos de librería. He estado leyendo en el periódico Listín Diario unos trabajos interesantísimos acerca de esa lucha que se entabló en los inicios de la independencia nacional o separación, como muchos ahora están precisando que debe ser el término a usarse, entre los que, como Duarte, Sánchez, Mella y otros próceres, sobre todo los fundadores de la Sociedad Secreta La Trinitaria, que creían en la independencia absoluta, en la soberanía total, y otros que, aunque al principio lucharon por esa causa, se tornaron escépticos frente al poderío económico, militar de la vecina Haití, y entonces trataban por todos los medios de buscar anexar la naciente república a una potencia extranjera. Incluso se disputaban a cuál de ellas debería uncirse y todos sabemos que Pedro Santana, ese personaje tan controversial, y digo controversial porque si usted habla con 10 ceibanos, por lo menos 9 son santanistas. Y todos sabemos que los ateros, los anexionistas se impusieron en una época y de ahí vino la anexión a España. Bueno, Juan Daniel, resulta ya larga esta exposición. Nos gustaría que, ¿qué te surgió para publicar esos artículos tan interesantes? Porque tú tienes una gran ventaja como historiador, que como eres un aficionado también a la literatura, escribes con amenidad, muestra en tu estilo interés. ¿Qué te llevó a escribir esos artículos? Porque hay detalles, y yo lo confieso, que yo ignoraba de esa parte accidentada de nuestra historia. ¿Cómo no? Procedo como
se estila dándote las gracias por la invitación. Para mí también es aparte de un compromiso, me siento muy complacido de comparecer a Vertiente de Opinión. Tú sabes que a lo largo de la historia republicana, pues siempre ha habido debates en torno a quiénes fueron los fundadores de la República, quiénes merecen o no el título de padres de la patria. Y parecería como si el colectivo dominicano, y me permito ahora recordar a nuestro dilecto amigo y siempre bien recordado Antonio Saglul, parecería como si el colectivo tiene un afán por no reconocer la paternidad de determinada figura. Y cada cierto tiempo surgen controversias, debates, en relación con que no son estos tres, no es Duarte, es Sánchez, es Mella, es Santana, Luperón. Y ahora de nuevo ha surgido entre algunas personalidades propuestas de que el padre de la patria debe ser Luperón, y el propósito de esos trabajos que yo estoy publicando en mi columna semanal es precisamente concientizar, contribuir al conocimiento del pasado dominicano y señalarle a los lectores que ha habido ya polémicas y que se ha establecido definitivamente quiénes son los próceres fundadores de la República, quiénes fueron anexionistas, lo que no significa que no eran dominicanos. Eran ciudadanos dominicanos igual que los trinitarios, solo que respondían a orientaciones ideológicas y políticas diferentes. La República Dominicana nace el 27 de febrero de 1844 y cuando es declarado el Estado-Nación, sucede eso bajo el influjo de Francia. Entonces el grupo conservador, liderado por Tomás Bobadilla, Santana, Báez y otros, el doctor Caminero, ellos entendían que los dominicanos no eran capaces de sostener su independencia por sus propios recursos y por eso abogaban porque debíamos depender de una potencia europea. Era Francia en ese momento o España, lejanamente Inglaterra. Después de la restauración entonces surgieron los Estados Unidos y finalmente se impuso España porque Santana intentó primero con Francia y luego con España y finalmente logró la anexión. Eso fueron luchas entre dos tendencias, el liberalismo y el conservadurismo, que siempre ha dominado la política dominicana. De manera que, como he puesto de relieve, en la Primera República, el caudillismo, ese fenómeno que surgió tanto en América Latina como aquí, el caudillismo impidió que se consolidara un liderazgo liberal y entonces todo se centró en dos grandes figuras, Buenaventura Báez y Pedro Santana. Algo que nunca te he preguntado cuando tratamos este tema y ahora se me ocurre, caramba, sitúate en la época de la naciente república. ¿Podrías quizás, pese a tu mentalidad liberal, en un momento determinado tornarte dubitativo en torno a que pudiera o no mantenerse la naciente república? Es una de las opciones a tomar en cuenta. ¿Qué sucede? Estamos hablando de una población que no pasaba de 130,000 habitantes en todo lo que es el territorio hoy dominicano. Es decir, donde hoy hay 10, casi 11 millones de habitantes, en 1844 había 130,000. En lo que es Santo Domingo, la capital, no pasaban de 35,000 habitantes. Y esas, sin un sistema educativo, lo he señalado,
organizado, sin una tradición histórica que cohesionara el colectivo, excepto el hispanismo, la hispanidad, que nos enfrentaba con el vecino haitiano por la misma tradición histórica, lingüística, cultural y religiosa de ambos colectivos. Pero lo que es la nación dominicana, lo que es el concepto de identidad nacional, comienza a construirse a partir de la proclamación de la República y sobre todo uno de los elementos constitutivos más fuertes de esa identidad nacional es la guerra dominico-haitiana, porque en la guerra el pueblo, el campesinado, aprendió a defender el terruño, aprendió a defender su independencia y poco a poco se fue solidificando, fundamentándose más esa noción de dominicanidad, que vuelvo y lo recuerdo, cuando el 27 de febrero se proclamó la República Dominicana, todavía lo dominicano, la identidad, no estaba consolidada. Eso había que construirlo. Y esa es la labor, la obra de esa generación de dominicanos que en esos primeros 20 años le dan al proyecto trinitario un verdadero respaldo y un sustento, a diferencia del sector conservador que era dominicano, que creía también en sus raíces, pero entendía que debía de depender de una protección. Y la estructura mental, lo que llaman algunos historiadores especialistas en el estudio de las ideas, la estructura mental de esa sociedad dominicana de la época, te induce a pensar que había una gran parte de esa población que no veía con desdén el que se buscara las garantías de tu independencia a través de una potencia extranjera. ¿Por qué? Porque después de 12 años de guerra, después de 12 años que la economía agrícola, que la economía dominicana, que era totalmente rural, no se había estabilizado. Las instituciones del Estado no se pudieron desarrollar, el sistema educativo con muchísimas deficiencias, el sistema de justicia, el Congreso, todo eso tuvo un obstáculo en la guerra dominico-haitiana. Y hay mucha gente que entendió que con la anexión a España todo ese peligro iba a desaparecer. No fue así, pero eso era lo que quería la mayoría del pueblo dominicano. Y ahí es el gran aporte de Duarte y de sus compañeros, que tenían fe en ese conglomerado para lograr alcanzar metas sin comprometer la soberanía nacional. Esa es la diferencia. Tú sabes que hubo una época en que no me explicaba por qué Duarte no había regresado al país después de su exilio, y también por qué muchos de los trinitarios, de los independentistas ortodoxos, totalmente independentistas, habían migrado a otros países de América Latina o naciones europeas y no habían retornado. Sí. Entonces, ahora, después de leer tus artículos muy pedagógicos que me han hecho tener ya una visión bastante clara de lo que eso ocurrió, pero quizás no puede suceder lo mismo con muchos de nuestros teleaudientes. Sí. Lo que sucede, o lo mejor dicho, lo que sucedió en esa época, muy pocas personas reparan en este dato importante. En agosto y septiembre de 1844, la Junta Central Gubernativa, entonces ya presidida por Santana, declara traidores a la patria a los trinitarios y los destierra a perpetuidad. Bueno, bien,
salieron del país esos dirigentes de ese partido revolucionario de los trinitarios, y 4 años después, el Congreso Nacional, siendo presidente Manuel Jiménez, promulga una amnistía política. ¿Quiénes regresaron? Regresó Sánchez, regresó Mella, regresaron Juan Isidro, después Pérez y Pina y otros más. El único que no regresa es Duarte. ¿Pero por qué? Porque es que a Duarte fue el único que el gobierno expulsó toda su familia. Y al expulsarlo... Estaban asentados ya en Venezuela. Y pasando muchísimo trabajo porque los sacaron del país, tuvieron que prácticamente regalar las pocas propiedades que tenían. Entonces, otra cosa, el presidente era Manuel Jiménez. Manuel Jiménez había firmado el decreto de expulsión de los trinitarios. O sea, Duarte y Santana y Báez, sus dos archienemigos, estaban en control del poder militar y político. Entonces, es lícito concluir en que Duarte debió haber pensado, bueno, pero ¿para qué voy a regresar si mis enemigos son los que conducen? Pero también se puede decir, bueno, pero Sánchez y Mella regresaron. Tenían su familia aquí y además llegaron y se tuvieron que incorporar a la política caudillista. Es decir, tanto Sánchez como Mella, y esto no es una crítica, esto no empaña su trayectoria pública, colaboraron con Santana y con Báez, respectivamente. Solo se decidieron a enfrentarlos cuando se convencieron de que ambos propugnaban por la anexión a una potencia extranjera. Es decir, estaban decididos a exterminar la independencia nacional, la soberanía, a cambio de una tranquilidad que ellos buscaban. Y así fue que Sánchez y Mella se opusieron. Pero mientras la república existía, ellos colaboraron con cualquiera de las administraciones que fueron dirigidas o por Báez o por Santana. De manera que Duarte, ¿cuándo regresa Duarte? Cuando se entera que han aniquilado la independencia nacional. Fíjate qué trayectoria más coherente tenían esos jóvenes en esa época. Defender la república, que lo dominicano se salvara, que la identidad nacional se pudiera afincar, y cuando se convencen de que esa obra política de ellos había sido eclipsada, entonces se incorporan a la guerra restauradora. Sánchez se inmola, Mella logra incluso llegar hasta ser elegido vicepresidente del gobierno restaurador. Duarte regresa, pero los restauradores entendieron que sus servicios eran más necesarios en Venezuela, donde supuestamente tenía relaciones, y prefirieron enviarlo de nuevo al extranjero. De manera que ellos fueron consistentes con sus principios políticos y con su proyecto, siempre y que no se lesionara la soberanía nacional. Pero eso fue lo que sucedió. Duarte entendió que no, con toda su familia fuera, más la situación crítica económica en que se colocó a su familia, incluso también poca gente sabe o no recuerda, el hermano menor de Duarte enloqueció en el destierro, producto de todas esas persecuciones que fueron objeto de su familia. Pero digo yo que hay un detalle que si uno lo expone por tener conocimiento histórico, porque ha ocurrido con amigos y conmigo mismo, la independencia dominicana o la separación, como quiera llamársele, se produjo en parte por la fisura en el poder haitiano. O sea, había una especie de lucha política que podría devenir también en confrontación militar
entre Petión, que era un hombre de mentalidad liberal, de acuerdo a como uno lee hasta los historiadores haitianos, y Boyer. Boyer, sí, sí, Que sí. por cierto, no me canso de repetir que yo me leí de cabo a rabo hace muchos años, estando yo en quinto curso de primaria, porque me las regalaron en las escuelas públicas, la llamada Historia Gráfica Dominicana, Claro, donde, sí. claro, ¿por qué historia gráfica? Porque cada acontecimiento que se Tenía narraba una en ilustración. la parte izquierda, en la página izquierda del volumen, estaba del lado derecho con una gráfica donde siempre aparecían los haitianos con el epitelio muy negro, Sí. con los labios desmesuradamente gruesos, al igual que las narices. Y años después, oyendo una entrevista de Euclides Gutiérrez, él hizo hincapié en que tanto Boyer como Petión eran mulatos. Sí, sí, sí. Petión y Boyer eran mulatos. Y eso era una, digamos, una práctica, una de la mentalidad de la dictadura, en el sentido de presentar al haitiano con un aspecto mostrenco. Yo recuerdo y tengo ese libro porque después, muchos años, hace algunos 30 años, José Israel Cuello hizo una reedición de ese libro que las ilustraciones eran de Ayosa, algo así, que era un español. Fíjate, eso era una forma de inculcar en la mentalidad del niño, porque eso lo leíamos en primaria, esa idea y ese rechazo hacia el haitiano. En el fondo, era una manera de distanciar al lector del tema haitiano y de los haitianos. Era verdad, estábamos dominados por ellos, y si no se produce el movimiento nacionalista de los trinitarios, bueno, no podemos saber qué hubiese sucedido con el colectivo. Ya 22 años era suficiente y era claro, a pesar de que fuimos incorporados a la República Haitiana, el proyecto de Boyer era de absorción cultural. Hasta se había prohibido el uso del idioma español aquí en la parte española, en los documentos oficiales. Y eso tendía obligatoriamente, forzosamente, a una absorción cultural. En ese sentido, yo te diría que si no se producen también en la parte francesa disturbios y además conflictos políticos entre clases, y que Boyer se había convertido en un dictador también, de 25 años gobernando, y fue derrocado. Y al ser derrocado Boyer, los dominicanos aprovechan esa circunstancia, se unen, apoyan ese movimiento, pero al mismo tiempo se preparan para aceptar el golpe y separarse. Lo de separación es una expresión que bueno, estábamos unidos a la República Haitiana, había que separarse, pero después de la separación, lo que hacen los duartistas es independencia, y los conservadores no creían en la independencia pura y simple. Esa es la única diferencia. Bueno, ya nuestro camarógrafo, Fernando, que tiene un estilo muy diferente al anterior camarógrafo, que daba saltos gimnásticos y acrobáticos cuando indicaba que había que hacer una pausa. Este es un hombre muy calmado y se limita a hacer un gesto con las manos muy suave. Bien. Volvemos. Bien, a todo lo largo de la exposición
de nuestro distinguido invitado, el licenciado Juan Daniel Balcácer, un historiador de una sólida reputación, ha usado la palabra autocracia, autocratismo, gobierno de fuerza, en fin. Y yo, en varias ocasiones, no recuerdo si con él o con otros historiadores, he hablado de cómo los pueblos a veces añoran al dictador y lo vuelven al poder después de haber sido derrocados o entregaron voluntariamente el poder a pesar de ser regímenes de fuerza. Y cito, Hugo Banzer Suárez, general militar boliviano, derroca un gobierno constitucional y años después el pueblo boliviano, mediante el voto en unas elecciones libérrimas, incorpora o reincorpora al gobierno al general Banzer. En Colombia, Gustavo Rojas Pinilla, un dictador de gran característica represiva, es derrocado y años después una hija de él no solamente se dice que estuvo a punto de tener el poder, sino de que ganó las elecciones y le negaron el poder pensando, quizás sin razón, que iba desde el poder a establecer un régimen tan represivo como el de su progenitor. Y se ha visto en el caso fuera de cámara, me recordó nuestro invitado, que Juan Domingo Perón, después de haber sido derrocado, volvió al poder mediante el voto en Argentina. Entonces, la pregunta que se cae de la mata al licenciado Juan Daniel Balcácer es, los pueblos a veces aman más el orden y la seguridad que la libertad. Muchas veces hasta se combinan y se fusionan y confunden la noción de orden, la noción de libertad y la noción de prosperidad. Y hay muchos factores que determinan la presencia de un poder fuerte, sobre todo en sociedades donde la institución de la democracia no se ha desarrollado. Fíjate que en Santo Domingo, en el siglo XIX, el poder caudillista también se confundió con el orden y con la imposición de determinados proyectos políticos. Pero las formaciones políticas, es decir, los partidos, no habían logrado alcanzar un desarrollo como en otras sociedades. Entonces, nosotros, además de la cantidad de gobiernos que teníamos, que no había una estabilidad política garantizada, nos caracterizamos en el siglo XIX hasta el advenimiento de Trujillo por una sociedad fragmentada, caudillista, y cuando el ejército no había todavía alcanzado un grado de evolución y de profesionalización, aquí de cualquier quitametapaja tumbaban un gobierno y se iban para la manigua. Es decir, y tú puedes determinar un estudio de la evolución política claramente, Santana, Báez, Lilis, Cáceres, Trujillo. Cáceres no lo sitúo, no lo incluyo como dictador o tirano, pero era un gobierno fuerte y tenía que proceder así para poder mantenerse en el poder. Acuérdate de la expresión preso por la Guardia de Mon. Precisamente, la Guardia de Mon es el antecedente de un ejército ya profesional, porque antes cada caudillo tenía su pequeño ejército, y si no estaba de acuerdo con las medidas que tomaba determinado gobernante, se alzaban y comenzaba la montonera y terminaban tumbando el gobierno. Entonces,
sobreviene la ocupación militar norteamericana, un gobierno marcial, militar, extranjero, que no impone, sino que de esa ocupación uno de los legados más fatales fue precisamente Trujillo, y que gobierna 30 años. Entonces, yo diría que la democracia dominicana, que es muy, muy joven, apenas tiene 50 y tantos años, ha podido desarrollarse en función de la modernización de la sociedad dominicana. Y yo soy de opinión que está muy lejos ya, el que un gobierno de fuerza se imponga en el país, porque ya las instituciones democráticas están muy desarrolladas. Las formaciones políticas también, cada vez más se moderniza el sistema de partidos y hay más participación de la sociedad en su conjunto en la toma de decisiones. Ahora, hay que tener en cuenta que en definitiva son los políticos y los partidos políticos los que administran la cosa pública, y cualesquiera decisiones que se toman en el plano de la superestructura realmente es el resultado, ya sea vía el Congreso o vía el Ejecutivo, son los que gobiernan y trazan pautas, y para eso entonces las sociedades evolucionan y en función de la participación de las mayorías a través de sus organismos políticos es que las sociedades prosperan. Yo no creo que el pueblo dominicano está en la senda de apoyar un gobierno de fuerza. Tú sabes que yo recuerdo, porque a pesar de tener más de 15 años de edad, tengo buena memoria todavía, que el doctor Joaquín Balaguer, que ocupó la presidencia de la República durante varios periodos, dijo una vez, como quizás una justificación, que para los pueblos la libertad era como el alimento, pero que el orden era como el oxígeno. Sí, sí. Bueno, Balaguer es un caso atípico en el sentido de que se formó bajo una dictadura férrea de la cual él estuvo consustanciado todo el tiempo, ocupó posiciones importantísimas y luego de desaparecida la dictadura tuvo la suerte de permanecer en el escenario político en un rol de primer orden hasta el punto de que gobernó gran parte, bueno, los 12 años primeros de su administración fueron dentro del esquema jurídico y cultural de la dictadura. Por eso yo soy de los que cree que fue una versión iliberal de gobierno. Y hay quienes le atribuyen, como el doctor Wilfredo Lozano, le atribuyen características de un gobierno bonapartista con dosis muy elevadas de autoritarismo, aún dentro del marco de la democracia. Es decir, que aquí ha habido democracia, como bien señaló en una ocasión José Israel Cuello, pese a Balaguer. No que Balaguer ha sido el propulsor, sino que el pueblo ha podido desarrollar el sistema democrático, a pesar de que hubo intentos de mantener intacta esa maquinaria que se heredó militar y política y jurídica de la dictadura. Aquí se comenzó a cambiar todo, fue a partir de 1978, con el advenimiento del PRD al poder, y entonces comenzaron a cambiar las cosas. La constitución de Balaguer es la constitución, la del 66, y se le conoce así en la tradición jurídica dominicana, la constitución de Balaguer, la que más tiempo ha estado en vigor en toda la historia constitucional dominicana, desde el 66 hasta la reforma del 2010, me parece. Una cosa increíble, del 1994, que se le hizo un recortito, pero fue la misma constitución. Que contrasta con la más liberal, que fue la de los 7 meses
del gobierno de Juan Bosch. derrocado. Desafortunadamente, uno de los acontecimientos Sí. que yo más lamenté, porque el carácter democrático ultraliberal de ese gobierno, quizá en eso consistió, según dicen algunos analistas, su vulnerabilidad. Sí, fue una constitución modélica, pero yo también formo parte de quienes creen, ya ha transcurrido tantos años, en 1963 el conglomerado dominicano, el colectivo, no estaba todavía política y sociológicamente preparado para asimilar una constitución tan liberal y Yo tan que avanzada. he citado varias veces hoy al doctor Balaguer, recuerdo que él declaró, tras el derrocamiento del gobierno del profesor Bosch, que él quiso gobernar como un gobernante suizo, pero no estaba gobernando a suizos. No. Eso claro. en Sí, parte sí. avala lo que tú acabas de Esa expresar. constitución del 66, por ejemplo, hay que analizarla y entenderla en su contexto. Es decir, los dominicanos, la sociedad dominicana acababa de salir de una guerra, y de una guerra patria y de un conflicto agudo entre sectores militares que comenzaban a luchar, y había un sector muy recalcitrante que hacía todo lo posible para no perder ese papel hegemónico que habían heredado de la escuela de la dictadura. Pero esa constitución del 66 no es más que una combinación de las dos últimas constituciones de Trujillo, con algún que otro elemento. Fue una constitución que quiso borrar la del 63 y en efecto la borró, y fue una combinación de la constitución del 60 y del 62 del Consejo de Estado, que la confeccionó Balaguer a su imagen y semejanza. Naturalmente, ahí comenzó el país a desarrollarse, y yo soy de la idea de que las cosas comenzaron a cambiar en términos de liberalismo a partir del 78. Sí. Y fíjate cómo el doctor Joaquín Balaguer, historiador, hombre culto, hombre de letras, cuando retorna al poder en el año 1986, realiza un gobierno muchísimo menos autocrático y represivo que los anteriores. Es que él era camaleónico, él sabía adaptarse y sabía además, y eso no deja de ser admirable, sabía adaptarse a los tiempos, y para poder gobernar la República Dominicana del 86 ya no era la del 66, y ciertos peligros ya habían desaparecido. No fue lo mismo que él tuvo que enfrentar en los 12 años, sobre todo en los primeros 8 años, que fueron crueles, descabezando el movimiento izquierdista, la Guerra Fría todavía en su momento álgido de los años 60, y Balaguer pues simplemente que gobernó situando en posiciones clave elementos que provenían de las fuerzas trujillistas. Es decir, la sociedad dominicana hay que verla en ese contexto, más la población. Todavía en el 66 éramos 3 y punto algo de millones de habitantes, que va creciendo, digamos que 1 millón cada 10 años, más o menos. Y para el 86 es una sociedad, recuerdo, yo creo que ahí comenzaron a tomar en cuenta los políticos a la juventud en la política dominicana. Y además también nos transformábamos. Poco a poco dejábamos de ser una sociedad mayormente rural. Había transformaciones urbanísticas, y en el plano de las ciudades el campesinado comenzó
a emigrar hacia las ciudades, y eso fue lo que generó también estos cinturones de pobreza y de escaseces en la sociedad, pero nos convertimos de la noche a la mañana en una sociedad mayormente urbana, a diferencia de lo que heredó Balaguer en el 62 y en el 66. Todavía en el 66, Santo Domingo, nuestro país, era mayormente rural. Y esos cambios hay que tomarlo en consideración a la hora de... Balaguer en los 12 años ganaba con un voto rural, después no, ya ahora se gana en las ciudades. Yo recuerdo que cuando el doctor Balaguer impulsó su programa agrario, repartiendo tierras al campesinado, yo le dije a mi esposa Ibelice, que como todo el pueblo sabe, fue una, yo diría que dinámica opositora a los gobiernos de Balaguer de los 12 años. Yo le dije, mira, Balaguer va a obtener respaldo electoral futuro por esas leyes agrarias. Y no solamente ella descreyó ese pensamiento, ese criterio, sino que el propio profesor Bosch, que era, como se sabe, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, a quien visitamos en su residencia en la calle César Nicolás Penso, en una segunda planta, consideró que el doctor Balaguer había intentado o iba a intentar imponer esa reforma agraria por desconocimiento. Y cuando salimos de la casa, yo le dije a Ibelice, bueno, yo pienso que el profesor está equivocado, y así fue. Sí. Balaguer retorna en el 86 al gobierno, al poder, en parte, tal como tú señalas, por el voto agrario, producto de ese programa. Sí, y también de una modalidad que en las primeras elecciones dominicanas no se tomaban en cuenta, las alianzas. Antes los partidos ganaban en función de su militancia, y Balaguer siempre ganó con 600,000 votos que tenía prácticamente en el bolsillo. Él lo decía. Pero en el 86, a partir del 86, Balaguer mismo da notaciones de que los partidos minoritarios eran decisivos a la hora de inclinar la balanza. No vaya muy lejos. Por mi amistad barrial y escolar con Jacobo Magluta, teníamos, Ibelice y yo, cierto ascendiente. Inclusive Ibelice lo apoyó en la primera convención de las llamadas tendencias del Partido Revolucionario Dominicano, que ganó Antonio Guzmán, por que Jacobo hábilmente y prevalido de esa amistad conmigo, apeló al mosquitero, e Ibelice entonces hizo amistad con él y con Anelisa y lo apoyó. Es indudable, no se puede negar, que el voto del Partido Quisqueyano Demócrata, que su máximo dirigente, el ex general Elías Wessing, quiso por todos los medios apoyar a Jacobo y al PRD en esos comicios, y lo único que pedía era que a su hijo, Elías Wessing Chávez, se le diera una diputación. Sin embargo, los asesores o las personas cercanas a Jacobo consideraron que no valía la pena. Sí. Y los votos, ¿y por qué yo consideré que sí, que era conveniente? Y se lo decía a Ibelice, y no se lo dije a Jacobo porque estábamos distanciados ya, porque el voto de la derecha se dividía con la exclusión de ese sector del voto
del Partido Quisqueyano Demócrata, y así fue. Y no fue, aparte de que no se analizó el problema desde un punto de vista político, sino más bien histórico y emotivo. Porque en el 65, en el 63, Wessing había tenido una participación en el golpe, fue anticonstitucionalista, todo lo que tú quieras. Pero en materia de acuerdos políticos, y en eso Bosch en algunas ocasiones también incurrió en errores, porque era muy radical. Muy radical. Pero sin embargo, uno de los discursos más claros en ese sentido era el propio Bosch. Las cosas políticas, los fenómenos políticos se analizan desde un punto de vista político y de conveniencias. Claro. Y ahí es donde, y ese es el juego de la democracia. Muchas veces el medio para llegar a un fin, si es lícito, no puede ser censurable. Y con ese partido pequeño ganó Balaguer unas elecciones. Sí, bueno, los votos... Y con las Jara, y también con un grupo de las Jara pequeño, estábamos hablando de 15 o 20 mil votos. Pero los votos que obtuvo y que le adicionó, ¿verdad? Le dio el triunfo. Le dio el triunfo al doctor Joaquín Balaguer. Sí, así es. ¿Por qué? Fueron 37,000 y pico de votos, que fue la diferencia. Fue minúscula la diferencia. Así como también siempre se ha dicho que en esas elecciones del 86, al disponerse no contar los votos observados, perjudicó al licenciado Masluta. Claro, pero Jacobo... Que se supone que ganaba. Ganaba, sí, porque ¿qué ocurrió? Que con el asunto de que estaba en dos casillas. Sí, en dos, y la gente pensaba que, caramba, votando 2 veces podía ganar, o sea, como que le añadía esos votos. Y la intención estaba clara. Sí, exactamente. No es de que... La intención estaba clarísima. Sí. Quería votar por Jacobo Magluta. Bueno, ya se nos agotó el tiempo. Decir que una comparecencia del historiador Juan Daniel Balcácer es amena e instructiva es pleonasmo, es redundancia. Se parte de esa premisa. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.